Iñaki Gabilondo, ¿qué diablos es la Navidad? Hola. Hola. Para mí es una época preciosa. Yo creo que la Navidad es una celebración familiar. Y todos aquellos que tienen una buena experiencia familiar la viven con alegría y la recuerdan con agrado. Y los que tienen una funesta experiencia familiar, pues la temen. Como nosotros tuvimos una familia y tenemos una familia muy unida y tenemos recuerdos maravillosos de nuestra enorme familia, en Navidad, pues cuando llega la Navidad la recibimos con gusto y la celebramos con alegría, sí. La verdad es que me hace mucha ilusión esta entrevista. Yo estoy acostumbrado, tengo la suerte de hablar con muchos de los mejores cocineros del mundo. No está mal, caramba. Y ahora aparece un intruso aquí. Bueno, parece un maestro del periodismo, por eso me hace ilusión tenerte aquí. He empezado la entrevista así, con esa pregunta tan directa, porque es como tú empezabas también las entrevistas de tu último trabajo documental en Movistar, ¿Qué diablos es España? De hecho, a Broncano le pillaste muy por sorpresa, ¿no? Te dijo, ¿cómo que qué diablos es España? Hola, ¿qué tal? ¿No? Sí. Pero este programa se está emitiendo el día de Navidad y me gustaría saber qué comes tú, qué come tu familia el día de Navidad. Bueno, nuestra familia, en la familia, cuando éramos chicos, en la casa, la comida solía tener casi siempre un pescado. Luego era muy frecuente que hubiera, pues, algún tipo de verdura y cosas así. Antes de que apareciera la inundación del langostino, que fue la segunda etapa, ya me pilló ya fuera de eje, ¿no? Y básicamente era el momento en que se tomaba el turrón. O sea, en nuestra casa la Navidad era básicamente el turrón, porque antes, durante el resto del año, no se tomaba turrón, ni la víspera, ni nunca. Y tampoco se tomaban muchas más cosas, porque en otros lugares lo descubrí cuando fui a vivir a Andalucía, que había una variedad enorme de productos también dulces de Navidad, pero nosotros no, tenemos el turrón del duro y del blando, y mazapán, punto. Por tanto, para nosotros la comida de la Navidad era básicamente el encuentro con el turrón, cuando éramos niños, ¿no? Luego ya de más mayores, pues hemos ido variando, cada uno ha construido en su familia su particular menú y nosotros solemos tomar angulas. No está mal. Sí. ¿Tú cocinas? No. Nada. No. Yo formo parte del mundo de la gastronomía como una pieza fundamental porque soy el que come, ¿sabes? Pero no he hecho nunca... He tenido esa afición. Alguna vez, en épocas de supervivencia y en momentos apurados, sí, me ha tocado hacer todo el despliegue de posibilidades que el huevo ofrece. En una época, cuando vivíamos en París, que mi mujer se puso enferma, estuvo varios días hospitalizada, entonces yo me estiré 7 días comiendo todos los huevos de todas las formas posibles de vida. Y alguna vez que he hecho una merluza en salsa verde y cosas así. Pero no, en mi casa no me ha tocado hacer eso, y luego en nuestra casa tampoco, en mi familia cuando me casé, ni luego. No, nunca he... ¿En Navidad te ayudas a poner la mesa o tienes No, eso sí, no. Ayudar sí, formo parte del equipo de organización siempre. Pero es que siempre he tenido personas que se han puesto muy al frente de las maniobras con gran autoridad. Por ejemplo, Lola, mi mujer, que es una magnífica organizadora de casi todo, pues ella es muy feliz organizando todo y tal. Por supuesto hay que colocarse en plan pinche a su lado, ¿no? Pero no, en ese sentido he sido un hombre muy convencional, muy clásico, no ha estado en la historia, pero tampoco he sido requerido, quiero decir, no he sido requerido porque en nuestra casa, cuando éramos chicos, se ocupaban los mayores, y cuando ya era mayor, pues también ya nos pilló en la etapa en la que ya se fueron ocupando otras personas, incluso personas de servicio, también te diría. Acabas de presentar ¿Qué diablos es España? Un documental en el que hablas con personas muy interesantes que saben mucho, con ideas muy diversas sobre lo que es España, y voy a hacer un pequeño spoiler porque tiene un final glorioso y muy gastronómico con el cocinero José Andrés. La cocina española es lo que tendría que ser más la democracia, que todos podemos cocinar lo que queramos, todos podemos sentirnos libres, todos respetamos la tradición, todos tenemos la oportunidad a la vez de crear cosas nuevas, pero siempre con respeto. Siempre sentados a la mesa. Y todos respetamos a lo de los otros. Y siempre compartiendo. Qué final, ¿no? Esa reflexión sobre la cohesión de la gastronomía. No, lo que pasa española. es que todo ese programa que dices y toda mi preocupación a lo largo de muchos años de mi vida ha estado siempre muy relacionada con la dificultad que tiene España para encontrar elementos comunes. Uh-huh. Es un país que tiene mucha dificultad para encontrar elementos comunes. Casi todo nos enfrenta. Es muy difícil encontrar media docena de cosas. Por eso el himno nacional no tiene letra. No es que no tenga letra porque somos más tontos que los demás, o porque tampoco importa no tener letra en el himno. Lo malo es que nuestro himno no tiene letra porque no la puede tener, porque en cuanto nos pongamos a hacerla, en la tercera estrofa nos estamos ya pegando, ¿no? Y entonces, pues,
esa preocupación que yo he tenido hace muchísimo tiempo porque no encontramos alimentos comunes, pues cuando estaba hablando con José Andrés surgió esto, pues cuando él decía, la gastronomía sí que nos une, en efecto, los platos regionales, estos se comen en todas partes con mucho gusto y en Madrid se toma el pan tumaca igual que allá y no pasa nada y tal, y dije, pues es verdad, yo que me paso toda la vida buscando elementos comunes, pues ahí tenemos un elemento común muy poco discutido. A ver si va a estar ahí la clave y el secreto, a ver si con eso se puede hacer una letra de un himno, y allí mismo me puse en 5 minutos, pues hice esa tontería, ¿no? Bueno, pero claro, lo que era una idea muy interesante lo llevaste a la práctica, o sea, te pusiste con José Andrés a realmente No, con José Andrés escribir. no, ya Eso ya fue tú ya solo. había terminado. Allí, pero en el mismo sitio donde ya, cuando José Andrés ya terminó, me puse en aquel momento a hacerlo allí, lo hice en un momento, fue una tontería, pero quería tener ese valor. Tenía yo el miedo de que alguien se lo tomara como un sacrilegio, decir, perdona, yo no quiero hacer ningún sacrilegio, al contrario, quiero demostrar la dificultad que tiene España para conseguir encontrar elementos comunes, incluso para hacer un himno, que no hay manera, ¿no? Y mira, aquí hay una posibilidad. Hice esa pequeña broma. Lo hice en un momento, lo hice en un plis-plas, ¿no? Y esta es una bobada, pero estando con Broncano, pues él sabía que había hecho eso y me pidió que lo hiciera. Y como tenía justamente en el móvil la letra, pues eso lo solté, ¿no? Yo, como no sé si tenías la letra a mano en el móvil, lo he transcrito y te lo he traído aquí por si nos lo quieres cantar también. Sí, hombre, ¿por qué no? Claro. A mí este himno me gusta más con letra que sin letra, la verdad. Sí, bueno, en el fondo es verdad, estos son los elementos que podrían ser, por lo menos, soportarían un control de fin, más o menos de aquiescencia general, ¿no? Sí. No habría reparos, quiero decirte. Alguno podría verlo, pero mucho menos. No, y podría verlo a lo mejor porque no hay de mi tierra o si hay más de la otra tierra. Pero está bastante equilibrado. Sí, está bastante equilibrado. Sí, eso es lo único que tuve un poquitín en cuenta. Bueno, pues dice, pulpo, gazpacho, tortilla de patata con cebolla o sin... No, está mal, esto está mal escrito. Es sin cebolla o con, para que rime ahora lo siguiente. Lo hago otra vez. Pulpo, gazpacho, tortilla de patata sin cebolla o con un plato de jamón, migas, paella, lechazo, pan, tumaca, salmorejo, papas con mojo picón, pisto, cocido, fabada, sobrasada, pescadito, frito y bacalao, pil, grelos, croquetas, patatas a la brava, marmitaco y cordero en chilindrón. Muy bien. Bueno, pues decía, a ver, como prueba de que la comida y los elementos de la gastronomía producen un acuerdo, es que esto en principio no tendría muchos desacuerdos. Hombre, se habla del desacuerdo de que es un sacrilegio meterlo en el himno, ¿no? No, pero a ver quién propone. Y entonces se me ocurrió que podía haber otra posibilidad, que un día tendría que trabajar, que sería así como Lorca, Cervantes, Quevedo, hacer una relación de escritores, ¿no? De nombres, no, escritores, pintores, de artistas, eminencias. Ya. Poco discutidas. Uh-huh. Y a lo mejor por ahí podría ir, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con el tema de la gastronomía, sí, bueno, que es lo mío. Le leí una vez a Víctor Manuel que decía que a ti te gusta mucho comer y beber, pero luego a ti también te he leído que te gusta mucho beber, pero no te gusta beber mucho, ¿no? No, es el juego. Es decir, a mí me gusta mucho comer y me gusta mucho beber. Y no me gusta comer mucho y beber mucho. Uh-huh. Entendiendo comer mucho y beber mucho desde la perspectiva de perder un poco el límite de lo razonable. Porque la gente que me conoce dice que yo tengo mucho saque, ¿eh? Bueno, pero yo tengo mucho saque y como, por tanto, bastante a gusto de los observadores. Pero no me gusta comer mucho en el sentido de que no me gusta nunca pasarme. No me gusta pasarme. No me gusta beber de más ni me gusta comer de más. Mi de más y mi beber de más. Y siempre he sido un gran aficionado. Primero soy donostiarra, o sea, soy vasco. En nuestra tierra existe una gran unanimidad respecto a que la comida es importante. Pero además es importante desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista social, cultural, de conexión con nuestra historia, nuestra memoria, nuestras raíces. Nos lo tomamos muy en serio. La comida de sentado a la mesa, ¿no? Yo he vivido en Sevilla, donde descubrí que tienen una maravillosa cantidad de cosas extraordinarias para comer, pero donde el tapeo a veces sustituye a la comida. En mi tierra el tapeo también existe, pero no sustituye la comida. Uh-huh. Después del tapeo, comer con fundamento, muy cerguiñano, o sea, de sentarse a la mesa con mantel o sin, pero con mantel preferentemente. Eso es un elemento muy litúrgico y muy sagrado, y lo tengo yo muy considerado. Y comer con formalidad, y comer bien organizado. Y en nuestra casa pues nos gusta comer como es debido,
y las comidas familiares que hacemos con los hijos y con todo esto, pues que esté todo bien puesto, bien preparado, bien... En fin, tomarse en serio la comida y la bebida. Y el vino, por ejemplo, que me encanta, yo lo tomo muy en serio bebiendo primero algo que me quite la sed. Porque la mayoría de las veces cuando te sientas a comer, pues tienes un poco de sed, es la hora de... Y entonces, como bebas vino con sed, le haces muy mal favor a la sed y al vino. El vino no se ha hecho para beberlo para quitarte la sed. Entonces yo cuando me siento a la mesa siempre me tomo primero o una cerveza sin alcohol o un vaso de agua para luego pasar al vino cuando ya no tenga sed. Pero eso en general con todo, tenerle respeto a las cosas. Y luego tenerle respeto a la gente que ha hecho las cosas. Porque todos los que han estado, ya he dicho, yo no he hecho esa tarea. Pero, bueno, he tenido una gran cantidad de amigos y los tengo que se dedican a esto. Y me inspira un respeto tan extraordinario, el trabajo enorme, cuando se hace con cariño y con meticulosidad las cosas, que me gusta también hacerle el honor, no comerlo de cualquier manera, deprisa, no, hacerlo comiendo con conciencia y con consciencia de estar comiendo, ¿no? Y de estar bebiendo. Y sí, en ese sentido soy bastante buen gourmet, digamos. Pero tengo luego otra particularidad, como miembro de una familia de 9 hermanos, que tengo una gran capacidad para adaptarme. O sea, por ejemplo, cuando estamos en Televisión Española íbamos a comer al comedor que era de cuartel total, ¿no? O sea, es paella, pues sabes cómo es la paella cuartelera. Uh-huh. Y algunos de mis compañeros le ponían pegas. No, yo coloco el mod cuartelero y me como la paella más contento que mi padre. Y lo disfrutas igual. Pero luego si voy a un restaurante de 800 tenedores, me pongo así y soy capaz de sacar el dedito meñique y calcular. Me coloco en el sitio, ¿sabes? Pero me gusta mucho comer y me gusta mucho beber, disfruto mucho. Eso que decías de ser muy consciente cuando estás comiendo y respetar a las personas que han intervenido, me recuerda mucho un concepto japonés del que Paloma Díaz Mas, una escritora que es alavesa, habla en un libro que se llama El pan que como, que hace referencia a eso, ¿no? Ya no solamente quienes han cocinado, sino las personas que han recogido esos productos en el campo, los pescadores que han salido a la mar... Como ese segundo de reflexión de, ostras, yo estoy comiéndome esto gracias al trabajo de un montón de gente. Esto en mi tierra está bastante bien traído, porque casi toda la gastronomía vasca y todo el fenómeno de los cocineros que hicieron este movimiento, todos son amigos míos, casi hermanos, ¿no? Pues lo conectaron mucho con la raíz popular y con las cosas de la tierra. No solo una cosa que comes, sino algo que te conecta con mucho. Y casi todos ellos lo primero que hicieron fue tener una huerta o inmediatamente conectar con alguien concreto que te vendía estos productos y que salía a pescar los chipirones para ti, ir ellos mismos a la plaza muy temprano a comprar con mucho cuidado todo. Estaban en todo momento ofreciéndonos una información que iba más allá de algo que te quitaba las ganas de comer, que conectaba con muchas cosas. Y eso en mi tierra está muy arraigado, yo lo tengo muy metido. Por ejemplo, el concurso de quesos de Idiazábal, quesos Idiazábal, que se hace en Villafranca, en Ordicia, allí están ya en la 49 edición. Se elige el mejor queso del año. Y no veas tú el espectáculo de un frontón lleno de gente que está viendo lo siguiente, una mesa de 12 tíos, que son los miembros del jurado, que están probando quesos para ver cuál es el mejor. Bueno, luego eso se acompaña con chistularis, acordeonistas, dancharis y toda una fiesta enorme en el pueblo, ¿no? ¿Y cuál es el juego que esto? El juego es un juego de consolidación de una manera de vivir, porque el queso Idiazábal obliga a ser hecho con oveja lacha, que tiene que pasta de una determinada manera, que vive de una manera, que se hace de una determinada manera, y va por la edición número 49. O sea que no es solamente un juego, está muy conectado con algo que se pretende nos rinda tributo a la gente que hace cosas, a una manera de hacer las cosas y tal. Y en ese sentido yo, sin llevar las cosas demasiado lejos, pero sí participo de ese pensamiento que está muy metido en mi tierra. Uh-huh. No es que toda la gente en mi tierra cuando se vaya a poner a comer hace esta cavilación, pero todo el mundo la tiene muy integrada en su historia, en su pueblo, en su vida y tal. No solo pasa en mi pueblo, en mi tierra. Pero yo digo, porque pasa en mi tierra, en la tuya también sé que pasa mucho, ¿no? Sí, pero a mí me pasa cuando he trabajado en diferentes emisoras de la cadena SER, por un viaje, por algún evento, es increíble, en Radio Bilbao se están los compañeros todo el día hablando de comida y eso no pasa en otras emisoras. Pero ¿sabes lo que no pasa? Lo que no pasa es que sea un tema de conversación en la sociedad la novedad de que tal sitio el cocinero se ha ido a tal otro. Ya. Que ahora sabes que Pepito, el que estaba allí, ahora está en no sé dónde. O sea, como los ecos de sociedad de los restaurantes, que se han marchado, tío, el asador ya no está, este se ha ido el otro, eso se comenta
como tema de la vida cotidiana, ¿no? Se come muy diferente cuando haces un programa de 6 de la mañana a 12 del mediodía a cuando, bueno, pues te dedicas a otras cosas, pero sin esos horarios tan marcados. Hombre, tienes que adaptarte a los horarios. Yo, de todas maneras, en el horario que fuera, siempre a la hora de comer me ponía pues lo más serio que podía y podía comer con casi nunca en gran cantidad, pues, ligerito, y luego siempre los sábados, los viernes, y cuando se podía, pues sí, dándole... Pero sí, evidentemente, cuando te levantas a las 4:30 de la mañana, pues a esa hora no puedes hacer gran cosa, y cuando llegan los restos de ti, llegan al comedor, estás ya prácticamente, eres un cadáver, ¿no? Y comes de pura supervivencia. Pero bueno, hay modelos también. Yo recuerdo cuando estaba yo estudiando en una residencia, al principio, cuando fui a estudiar en Pamplona, en una residencia, durante un año hacían horario americano. Y a mí me terminó gustando bastante el formato. Consistía en que se desayunaba fuerte, luego al mediodía apenas se tomaba una cosita para picar, te permitía seguir la jornada trabajando sin grandes problemas, y luego por la tarde temprano tenías un hambre de lobo, con lo que podías a las 8:30 comer una comida y te acostabas ya habiendo hecho la digestión. Uh-huh. Era un plan muy bajo. De ese mecanismo, que me parece muy interesante para trabajar y para estudiar y tal, pues se deriva una determinada manera de comer. Desayunas muy fuerte y pasas de puntillas por el mediodía, y luego cenas temprano muy fuerte. Me parecía un buen formato. Porque esas cosas están muy vinculadas a la manera de vivir, a los horarios. Este corte para comer en los días de labor, que hace que durante 3 horas la gente come no sé qué, y bebe vino, y luego se toma no sé cuántas copas, y luego se va a trabajar por la tarde. Eso es una incongruencia para el trabajo y para la comida, ¿eh? Eso es una incongruencia para el trabajo y la comida. Las cosas necesitan tener cada una su espacio, su tiempo y su consideración, ¿no? Supongo que habrás entrevistado a un montón de cocineros a lo largo de tu carrera. Yo buceando en el archivo de la cadena SER, he dado con una entrevista que le hiciste a Juan Mari Arzac en octubre del 2002. Vamos a escuchar cómo empezaba. Saben ustedes, amigos oyentes, que todos los lunes a esta hora invitamos a nuestro estudio a quien pueda enseñarnos. Es la cita de lo que nosotros llamamos una entrevista porque sí. Y hoy hemos pedido a Juan Mari Arzac que sea nuestro invitado en esta entrevista porque sí. Bueno, muy buenos días, Juan Mari. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias. ¿A qué hora te has levantado esta mañana? Bueno, hoy es lunes, pero me he levantado un poquito temprano, porque la verdad es que aunque es lunes y tengo fiesta, y ayer me fui bastante pronto a la cama y hace un bonito viento y un bonito tiempo, pues me he ido al mercado. Sí, te has ido a la plaza, ¿no? Un poquito a la plaza. Sí. Primero me he dado una vuelta por la Concha, he dado un poquito de vuelta al Paseo Nuevo y me he ido a la plaza. No se entrevistaba tan a menudo a los cocineros en esa época. Bueno, luego se incorporaron. Luego Juan Mari estuvo ya incorporado al programa, como luego Martín, etcétera, etcétera. No, era una cosa... Lo que pasa es que Juan Mari y yo éramos nosotros miembros de la misma generación que había asistido a aquel fenómeno de una manera muy curiosa. Yo recuerdo cuando yo era director de Radio San Sebastián, en el año 1970, Juan Mari empezó a hacer cosas que también la ciudad empezó a contar, ¿no? Porque Juan Mari era de una familia que tenía un restaurante de toda la vida, que era de bodas, bautizos y primeras comuniones, que hacían hemos ido nosotros ahí en nuestra familia, de las multitudes de comidas, primeras comuniones, hemos ido muchas veces allí a comer. Y entonces de repente empezó a correrse la voz de que, oye, ¿sabéis que en Arzac, el chico de Arzac, en un corner, en un rinconcito, no decíamos corner, en un rinconcito empezó a hacer cosas muy curiosas y tal? Empezamos a seguir de cerca la evolución desde el principio de aquel fenómeno, ¿no? Pero claro, estos chicos, como el pasa Juan Mari, y el pasa Martín, etcétera, antes de hacer la primera filigrana, habían hecho 100 millones de tortillas de patatas, 800 croquetas y 800 millones de filetes, como le pasa a los hermanos Roca en su casa. Le pasaba a Martín, que su padre trabajaba en la carnicería de mis padres, y cuando se puso el padre a trabajar en un pequeño bodegón, el bodegón Alejandro, pues Martín se puso allí también a trabajar, el bodegón Alejandro, pues haciendo chuletas y tortillas de bacalao. Ya que estás hablando de Martín, sí, vamos a escuchar a Martín. Iñaki Gabilondo es la mejor persona del mundo, es hermano. Mi difunto padre aprendió carnicería con los padres de él y vivió con ellos. Por eso Iñaki, que es el hermano mayor de un montón de hermanos, de 9 hermanos, siempre dice que para las hermanas y para los hermanos tenían un hermano mayor, que era mi difunto padre. Y esa sabiduría de esas paredes de la calle Churruca es la sabiduría que mis padres
las formas y maneras que me pegaron en sangre. Entonces yo siempre estaré súper agradecido que desde joven siempre me decían mis padres y mi tía, a ver si se te pega algo de los Gabilondos. Y pues para mí son hermanos y hermanas y les tengo una admiración terrible, y yo... Hace falta 350 como yo, uno encima de otro, para parecerme a un Gabilondo. ¿Y qué te voy a decir de Iñaki? Que es la mejor persona del mundo, el mejor profesional y el mejor amigo, como amigo irrepetible y como profesional único. El más grande entre los grandes. Te quiere un poquito, Martín. Un poco, sí. Bueno, y viceversa. Diría todo lo que ha dicho y viceversa, ¿no? Lo que te contaba, o sea, que hemos tenido nosotros un contacto con el fenómeno del desarrollo de estos que han sido los grandes astros, desde muy cerca, desde casa, desde la cocina. Les hemos visto llegar a los sitios a los que han llegado a partir de la verdad del trabajo y del conocimiento verdadero de las cosas, que está muy en la línea de lo que antes te contaba. Se puso luego muy de moda la cocina de vanguardia y ahora casi en cada sitio alguien monta un tinglao y se pone a hacer filigranas y hace dibujitos y cosas, unos mejor y otros peor, ¿no? Entonces yo en principio los miro con estupefacción y los distingo mucho de aquellos que, como le pasaba a Martín, o le pasaba a Juan Mari, o le pasaba a los Roca, por ejemplo, son tíos que han llegado a un punto, después de hacer un enorme recorrido, un conocimiento absoluto de los materiales, las cosas, el comportamiento, los fuegos, los gustos y tal. Claro, Martín, pues que un hermano para nosotros, pues efectivamente empezó a trabajar en el bodegón en el que su padre, cuando dejó la carnicería de mis padres, se instaló. Y entonces estos fueron haciendo, pues como digo, millones de tortillas de bacalao antes de pasar a la siguiente fase, ¿no? Esa es la visión que yo tengo de la comida. Que la comida es algo maravilloso, la gastronomía es una cosa extraordinaria, que puede estar también llevando muy lejos en los terrenos de la elaboración y tal, que yo ahí no me meto, ¿no? Pero que tiene que tener un recorrido explicable desde el punto de vista sociocultural, de la vida, de las cosas, ¿no? Entonces ya te he dicho, Juan María, me voy a mañana al mercado y sería y hay muchos otros en el mundo que hacen eso, pero esa es la visión que ahora ya se ha extendido. Uh-huh. Entonces todavía no se había extendido, la empezaron a mover estos y luego se fue extendiendo y ahora ya efectivamente es casi se llama la cocina de mercado y el estar muy en contacto con las cosas, la interpretación de la gastronomía como un elemento muy entroncado con la vida de los pueblos, con su personalidad, con su raíz y con su historia, ya es un hecho casi no discutido, pero entonces estos lo empezaron a hacer, ¿no? En esa entrevista, de hecho, tú le decías a Juan Mari que a la gente que viene de fuera o que iba a San Sebastián le llamaban mucho la atención las lechugas en el mercado. Sí. Casi como atractivo turístico, las lechugas supongo que de la Brecha. Yo no vea, yo cada vez que voy a Donosti lo primero que pido es eso. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿Son diferentes o qué? No encuentro las lechugas que hay en Donosti, no las encuentro por ahí, ¿no? A lo mejor si alguien está oyendo en Santander, dirá, pues aquí las tenemos mejores, yo no lo sé. Yo digo que yo luego en Madrid no encuentro las lechugas que tomo en Donosti, ¿no? Bueno, cada cosa tiene su historia, ¿no? ¿Tienes algún plato preferido? ¿Alguno que cuando te tienes un día torcido o te quieres dar una alegría? No sé si uno de esos platos que mencionas en el himno de España o algún otro que se ha quedado fuera. ¿Sabes lo que pasa? Que a un miembro de una familia numerosa es muy difícil preguntarle cuál es su plato preferido. Lo más difícil sería averiguar si hay algo que no les gusta. Nosotros no, ni yo ni ninguno de mis hermanos tiene nada que no le guste, porque en una familia tan grande no se plantea esa hipótesis. Uno come todo y termina teniendo ya un paladar de amplio espectro, ¿no? Incluso yo alguna vez he dicho en broma que lo que se aprende en una casa de una familia numerosa se aprende a dividir antes de a leer y antes de decir papá y mamá. O sea, cuando está puesta la bandeja de croquetas, el niño que todavía no sabe leer ya sabe que le tocan a 5, ¿sabes? Es una manera de acercarse a ello mucho más sencilla. Y por tanto esas cosas de ¿qué quieres para hacer? A mí no me han preguntado en mi vida ¿qué quieres para comer? Nunca. Y a veces suelo hacer en broma cuando voy a un restaurante, si te conocen, ¿qué va a tomar? Digo, pero esto no es un restaurante. Sí, pues tráigame la cena. Tráigame la cena. Pero claro, has ido a muchos restaurantes, sí, y algunos muy buenos. Sí. Si te preguntara por la comida más espectacular, la que te ha dejado más hipnotizado o la que más has disfrutado. No, tendría dificultad para recordar porque a estas edades la memoria empieza a hacer travesuras, pero yo recuerdo haber tenido una experiencia gastronómica maravillosa, aparte de con mis amigos de aquí y tal, en el sudeste asiático, en Vietnam, estos sitios donde el tratamiento de las verduras y de los pescados es asombroso.
son unas verduras, todo es fresco, el pescado es absolutamente fresco, está hecho con unas calidades, con unos sabores, una riqueza, son suntuosos, pero sencillo al tiempo y muy básico, muy verdadero, absolutamente verdadero, fresco de palpitar, ¿no? Y es más que una comida memorable, recuerdo ese encuentro con la cocina de Vietnam, y luego sí, te voy a contar de cada restaurante una comida inolvidable. Pues la he tenido inolvidable pues en el Bulli, he tenido inolvidable con los Roca, he tenido inolvidables con Martín, con tal, y he tenido comidas inolvidables en muchos sitios normales, con Echeverry, me acuerdo de Echeverry cuando comidas increíbles, pero luego en los restaurantes más sencillos. Mira, antes de ayer estuve comiendo, hace 3 días, estuve comiendo en Lera, no sé si lo conoces, un restaurante que está en Zamora, ¿no? En Zamora, que es impresionante. La carne de caza, ¿no? Sobre todo. Impresionante, pero impresionante. O sea, tú vas a un pueblo que está en Tierra de Campos, un pueblo que tiene 200 o 300 habitantes, que está en una especie de páramo, y lo último que te puedes encontrar es un sitio, que por cierto estaba lleno, donde ofrecieron una variedad de cosas referidas a la caza, hecha de una manera tan espectacular, y que luego el dueño nos decía que toda su preocupación era conseguir que no pesara, que no fuera ácida, que no dejara acidez, que se digiriera bien y tal. Estaba hecho con un cuidado y una calidad superlativa. Es un restaurante ya conocido, pero quería ponerlo en valor como para mencionar a otros muchos lugares que no están en la relación de los grandes nombres del GOTA internacional de la gastronomía, y que se come muy bien. En España se come muy bien en 100 millones de sitios, ¿no? 100 millones de sitios. Más allá de la comida en sí, tengo curiosidad por los encuentros. Imagino que habrás comido con un montón de políticos y con un montón de figuras importantes, relevantes de la sociedad. No sé si recuerdas alguna especialmente, alguna anécdota. No, es que te equivocas, yo no he comido mucho con los políticos, no, al contrario. Yo seguro que han querido comer contigo. Bueno, sí, pero no, yo no he sido muy de comer con los políticos, no. He mantenido siempre mucha distancia con los políticos. Hemos tenido buena relación, pero nos hemos mantenido distancia. Nuestros enemigos creían que vivíamos prácticamente encamados, pero no teníamos prácticamente relación. Tenemos relación profesional, pero de relación de amistad, de ir a comer y a cenar, no. He comido con todos ellos alguna vez, pero no hemos tenido una relación de suficiente amistad como para llevar la comida más lejos. Y luego además que yo, por ejemplo, estoy en contra de las comidas de trabajo. Sí, porque la comida de trabajo ni se come ni se trabaja, ¿sabes? A mí me gusta, se trabaja y luego se va a comer. Y en la comida se come, y se charla y se convive. Pero comidas de negocios, por ejemplo, a mí me parece un atentado. Como yo tenía la excusa fundamental, porque no iba nunca a comidas, dado que me levantaba tan temprano, la SER me hizo la caridad de liberarme de cualquier tipo de comida de trabajo, Y yo tenía la mejor excusa cuando alguien me proponía una comida, pues mira, yo no puedo porque caigo fulminado después de comer, no puedo. Vale. Entonces estaba perfectamente justificado que yo no fuera nunca a ninguna comida. Era imponente. Incluso cuando venía aquí a la SER, a lo mejor un gran ministro, una cosa así, yo aparecía a tomar la cervecita y cuando se sentaban a la mesa, adiós, me iba. O sea que una cosa muy, muy espectacular. Las comidas de trabajo. 7 personas ante unos platos suculentos, preparados con cariño y con amor máximo, con una enorme que sean lo último que importa en una reunión de 7 personas que están haciendo un trabajo y un negocio. Me parece una tradición, me parece como el pianista de un restaurante. No es posible permitir que un restaurante tenga un pianista, que está el pobre hombre tocando ahí el piano, que no hace falta para nada, y no se le hace honor ni a la música, ni al pianista, ni al restaurante. En el restaurante no se puede montar una comida para hacer un negocio. Bueno, ya sé que se hace toda la vida eso. Yo eso no lo puedo entender. Primero hablamos de lo que tengamos que hablar. Pero a veces en una comida surgen temas y se acaban contando cosas que no se cuentan en una entrevista o que no se cuentan ni en un pasillo. Pues mira, sí, ya, pero es otro tema. Yo sé que me he perdido muchas cosas por no haber tenido esa relación. Y ha habido gente que me lo ha reprochado. Pero yo prefería perderme las cosas que me estaba perdiendo y ganar un metro de independencia, porque cada uno es como es. Si yo soy muy afectivo, yo me complico afectivamente bastante fácil. Y si yo conozco a periodistas formidables que militan en partidos, yo no puedo militar en partidos, milito en mi vida en ningún partido,
o que tienen amistad perfecta con políticos, se van a comer todos los días y mantienen su verdadera independencia profesional. O sea, yo no digo que no se pueda, digo que yo no puedo. Yo digo que yo no puedo. Yo si me voy a comer con una persona política varias veces y me cuenta su vida y tal, me implico afectivamente de una determinada manera, pierdo capacidad de observar su trabajo. Y sé que me pierdo cosas, pero yo no haría un buen negocio haciendo ese tipo de movimiento. Y te digo que ha habido gente que me lo ha reprochado, porque he ido un poco lejos al respecto. Yo no iba... Incluso me acuerdo que un día aquí, a la hora de renovar un contrato, con Eugenio Galdón le dije, oye, pon en el contrato que no voy a comidas de trabajo, ¿eh? No me empecéis con gaitas de estas. Sí, me he perdido muchas cosas, seguro, por eso. Incluso se constituyó aquí, al comienzo de la transición, una peña de periodistas llamada Grupo Crónica, que todavía se reúne. Yo fui uno de los que lo fundó y fui un día. El segundo día... ¿Lo fundaste? Sí, no, porque hay todos aquí hablando, un compadreo no me gustaba. Surgía mucha información, pero surgía un juego de compadreo que muchos sabían llevar bien, yo no sabía llevar bien. Yo me comprometo efectivamente con la gente, más de lo que creo que me tendría que comprometer, ¿no? Hay días especiales en la vida de alguien y en la vida política de un país en los que la comida se convierte en algo súper secundario, pero normalmente no desaparece porque necesitamos comer todos los días, ¿no? Tengo curiosidad por saber si comiste algo el 23F o comiste algo el 11S, un bocadillo en un... ¿Tienes recuerdo de algo de eso? No me acuerdo. Era lo último que uno lo recuerda. No. El 23F, de luego, yo me imagino que estuve 48 horas sin probar bocado. Probablemente. No, a cambio, supongo me tomé 300 cafés, ¿no? No, y el 11S y el 11M aquí, que fue brutal. Pues no, la comida en ese momento desaparece. El organismo humano es muy sabio, ¿sabes? Cuando en los bombardeos a las mujeres se les corta la regla. O sea, hay una especie de proyección de toda la energía o la concentración de la energía en un punto que prácticamente desatiende el resto durante un tiempo, ¿no? No me acuerdo si comí algo o no, pero seguro que no mucho. Hemos empezado esta entrevista con la Navidad, vamos a acabarla también con la Navidad. Si tuviéramos aquí la típica bandeja que seguro que hay en un montón de mesas en casas españolas, con los polvorones, los mazapanes, el turrón duro, el turrón blando, una copita de cava o de vino dulce, tú ahora mismo, ¿hacia dónde alargarías la mano? Como reservaría el turrón para la noche del 24, porque en eso soy muy litúrgico, manteniendo la vieja tradición familiar, hasta el 24 no se toma turrón. Pero sí me tomaría un mazapán pequeñito y una copa de champán o de cava. Eso sí, con mucho gusto. Me gusta mucho el champán y me gusta mucho el cava. Y me gusta mucho como aperitivo. Porque antes, cuando nosotros éramos jóvenes, no se tomaba nada. Cuando se empezó a tomar, se tomaba solo como postre y solo en fiestas. Y yo no entendía muy bien por qué se tomaba solo en fiestas y por qué solo de postre. A mí me gusta muchísimo para cualquier momento del año y para aperitivo o para todo el almuerzo, toda la comida, más que una postre. Pero tomaría posiblemente un pedacito pequeño de mazapán. De todas formas, si hubiera un poco de jamón, casi mejor, ¿eh? y dejamos el cava no ha entrado en el himno de España, ¿eh? Nos hemos olvidado de la parte líquida. No, la parte líquida no, es que claro, hemos hecho una improvisación. Iñaki Gabilondo, un placer hablar contigo de gastronomía. Y feliz Navidad a todos. Sí.